Entonces, primero podemos dibujar casa, ¿no? Ya. Su casa puede estar por aquí. A ver, lo voy a hacer con esto. Más o menos así. Okay. También necesitamos un sistema de coordenadas. Ya. Y vamos a empezar a graficar. Primero que nada, esto es 72, ¿no? El otro es 57 y la última distancia que va a recorrer es 17. Entonces, el primer recorrido va a ser muy largo, ¿no? Ya, a un ángulo de 32 grados. Ya, esto va a ser 45, más o menos por aquí. Y 32 va a ser la mitad, ¿no? Por aquí más o menos. Ya, vamos a suponer que esto es 30 y... Un momento, por favor. Ya. Vamos a suponer, ¿no?, que esta distancia es 72.4 millas y el ángulo va a ser 32 grados. Ok, así vamos a tener esto, ¿no? Esto va a ser 72.4 millas, la distancia. Luego nos dice, bueno, seguidamente 57.3 millas, 36 grados al sur oeste, ¿no? Al sur del oeste. Ya, eso también lo podemos hacer. A partir de este punto. El oeste va a estar a este lado, ¿no? A este lado va a estar el oeste. Y nos dice un ángulo a partir del oeste, ¿no? Aquí nos dice 36 grados al sur. O sea, 36 grados hacia abajo, ¿no? Al sur del oeste. Este es el oeste, ¿no? A partir del oeste, 36 grados hacia el sur. Okay. Si esto es 45, ¿no? Más o menos esto va a ser 45, esto va a ser 25, más o menos por aquí va a estar. Pero su distancia en este caso es 57, ¿no? Un poco menos que el anterior. Entonces más o menos va a estar por aquí, ¿no? Vamos a dejar por ahí. Y también el ángulo vamos a graficarlo. Este ángulo había sido 32 grados también. 32, 36 grados, ¿no? Ya. 32, 36 grados al suroeste. Y finalmente nos dice, finalmente 17.8 millas. Esto lo vamos a hacer con otro color.
17.8 millas al sur, ¿no? Si todo esto era 57, ¿no? Esta aquí va a ser 25 y la mitad de 25, 12 más o menos. Esta distancia va a tener 10, ¿no? Ok, hacia el sur nos dice. Finalmente 17.8 millas al sur. ¿Qué tan lejos está la universidad de su casa? Entonces nos está pidiendo que encontremos esto. Esta distancia, ¿no? Lo podemos llamar también R. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a resolver esto? Y también le podemos poner sus magnitudes, ¿no? A ver, esto es 72.4 millas. Luego tenemos también 32. No, esto no, 57.3. Ya. Luego el otro es 17.8. Okay. Eso sería, ¿no? Las distancias. Y tenemos que encontrar esto. Nuestra pregunta es calcular esta distancia, ¿no? A partir de todo esto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo empezamos a resolver esto? Lo podemos hacer de forma vectorial, ¿verdad? A ver, si lo dibujaríamos esto a escala, es decir, con unidades, ¿no? Con centímetros, etcétera, podemos calcular, pero lo que vamos a calcular va a ser una aproximación, no va a ser el resultado exacto, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es utilizar vectores, porque en sí lo que está pasando aquí es una suma, ¿no? Se está sumando este más este más este, ¿no? Entonces esto es como una suma de vectores. Cuando sumábamos vectores teníamos esto, ¿no? Aquí tenemos un vector y aquí otro vector. La suma de estos vectores, que lo podemos llamar A y B, era de esta forma, ¿no? A más B decimos, entonces esto, ¿no? Y su resultante era esto, era, ¿no? Su resultante, eso era su resultante, ¿verdad? Y tenemos que hacer lo mismo aquí, pero está un poco más complicado, ¿no? Ya. Son tres vectores. Entonces lo que vamos a hacer va a ser primero descomponer este vector, ¿ok? Luego vamos a descomponer este y finalmente este. Luego vamos a sumar todo y vamos a tener este vector o la resultante de este. También podríamos utilizar coordenadas, ¿no? Eso es otra forma también de resolverlo. Ya. Para el primer vector lo podemos llamar A, esto. A este otro vector lo podemos llamar B y a este C. ¿Okay? Ya. Para el primer vector vamos a tener A y lo vamos a descomponer. Necesitamos sus componentes, ¿no? A ver, estos componentes van a ser nx, es decir, va a tener esta componente, ¿no? Nx va a tener esta componente
y en Y va a tener esta componente, ¿no? En X va a ser lo que va a avanzar aquí, ¿no? Y en Y lo que va a avanzar hasta aquí. Esos van a ser sus componentes. Y lo vamos a escribir de forma vectorial. Ok. Entonces, para su primera componente, nos vamos a enfocar solamente en este vector. Lo podemos poner también con una especie de flechas, ¿ya? Así. Y vamos a decir su componente en X. Para descomponer siempre vamos a anotar primero el módulo, es decir, 72.4. Ya está, ¿no? Ahora vamos a multiplicarlo. ¿Pero por qué? Puede ser por el coseno o por el seno, dependiendo qué es lo que estamos descomponiendo. ¿Ya? Podemos hacernos un diagrama de cuerpo libre, ya un poco de esta forma. ¿Ya? Así, así. Y más o menos así está nuestro primer vector que queremos descomponer. Y se va a descomponer en estos dos vectores. Uno va a ser este y el otro este, ¿no? Ya. Aquí está. Tenemos que ver también dónde está el ángulo, ¿no? El ángulo está aquí. ¿Ok? Aquí está el ángulo. Entonces, para descomponer primero en X, esto va a ser el vector A. Y esto va a ser A de X, A de Y. ¿Ok? Para descomponer primero A de X, tenemos que siempre primero es la magnitud, es decir, A la magnitud y ahora este vector yo quiero, ¿no? Pero si nos damos cuenta, este vector también lo puedo traer aquí, ¿ya? Este vector A de X, ¿no? Lo vamos a hacer con otro color para que, ya, este A de X lo voy a traer aquí, es el mismo, ¿no? Pero lo estoy pasando a esta parte para que se cierre este triángulo rectángulo, ¿no? Ahora, este vector es el que quiero, que es el mismo, ¿no? Este vector. Y me voy a fijar que es opuesto a este ángulo. Entonces, como es opuesto, voy a decir automáticamente seno del ángulo, ¿no? Ahora, para a su componente del vector, ¿no? En y, a sub y, siempre el módulo del vector, en este caso a, y ahora este ángulo es el que quiero y está cerrando, ¿no? Mi triángulo. Este es es decir, este es el vector que quiero descomponer. Ok. Entonces, como es este su componente, lo que quiero encontrar, además es adyacente al ángulo. Entonces, como es adyacente al ángulo, es decir, que no es opuesto, ¿no? Este es opuesto porque está oponiéndose al ángulo. Este es adyacente porque está al lado del ángulo. Entonces, este va a ser, como es adyacente, digo automáticamente coseno del ángulo. De esa forma ya he descompuesto, ¿no? Entonces había sido en X el módulo por el seno. Entonces ya tengo el módulo y lo voy a multiplicar por el seno. Por el seno de 32. Ya. Su componente en y había sido el módulo por el coseno del ángulo. El módulo igual 72.4. Ya. 72.4. Esto parece...
el módulo multiplicado por el coseno. Coseno de 32. Y ya está. Ya tengo mi primera componente y mi segunda componente. Ya tengo mi vector, ¿no? El que necesito. Ahora voy a descomponer este otro vector, que sería el vector b. También lo voy a anotar de esta forma, ¿no? B va a ser igual. Voy a abrir así. Y siempre es el módulo, es decir, 57.3. 57.3, el módulo. Ahora, si nos fijamos, la dirección que está tomando es hacia este lado, ¿no? Ok. Ahora es este vector, ¿no? A este lado. También lo podemos hacer en un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ya lo podemos hacer. Lo vamos a hacer. Esto más o menos está así y así. Ok. Entonces, una vez que este vector lo vamos a ubicar en esta parte, ¿ya? Más o menos así vamos a tener este vector. Y también se está descomponiendo en dos vectores, ¿no? Ya lo vamos a descomponer en dos vectores. Hasta aquí va a ser un vector. Y hasta aquí otro vector. Este es el vector b. Y este se va a descomponer en bx porque está horizontal, ¿no? Y esto en by porque es vertical. Ahora el ángulo está en esta parte, ¿no? 36 grados, nos dice. 36 grados. Entonces, como aquí está mi ángulo, ¿no? En esta parte, esto lo voy a traspasar a este lado para que se cierre, ¿no? Para que yo pueda trabajar como un triángulo rectángulo. Entonces, esto equivale a esto. Ok. Una vez que he hecho eso, voy a ver cuál es mi Bx y mi By. Bx entonces va a ser igual a siempre el módulo, ¿no? Es decir, B. Siempre el módulo, es decir, la magnitud de este vector que quiero descomponer, ¿no? Luego voy a multiplicar ahora por el seno o por el coseno, depende, ¿no? Este es mi vector, ¿no? Y está adyacente al ángulo, ¿no? Como puedes ver, este es el vector y el ángulo está aquí, adyacente, es decir, al lado. Como es adyacente directamente, coseno. Entonces, en esta parte vamos a tener el coseno de 36 grados. Y en la parte de BY, como es esto lo que queremos calcular, ¿no? La componente en Y, vamos a tener primero la magnitud, luego vamos a multiplicar, como es opuesto al ángulo, vamos a decir el seno de 36 grados. Okay. Entonces, en esta parte tenemos el seno del ángulo, ¿no? El ángulo va a ser 36 grados. Ahora nuevamente el ángulo. Mejor dicho, la magnitud, ¿no? La magnitud es 57.3. Y era seno, ¿no?
la componente en X era coseno